Hola, yo soy el doctor Diego Vigatti, médico geriatra, y hoy les voy a contar la historia clínica de la maestra piel y hueso. Esta es la historia de una señora de 79 años que llega a mi consulta en una situación terminal. Literalmente estaba piel y hueso. Había perdido aproximadamente 30 kilos y estaba en una situación gravísima. No solo eso, había estado internada durante 3 días en una institución donde le habían dado el alta medio porque no tenían mucha solución el cuadro, y su médica de cabecera, después de haber hecho algunos estudios básicos, había determinado un poco lo mismo, que estábamos ante una situación prácticamente terminal. Sin embargo, el cuadro no tenía diagnóstico y llegan a mi consulta como si fuese un médico paliativista, yo prácticamente, para ayudarla en la recta final de su vida. Cuando empiezo a armar la historia clínica encuentro situaciones singulares. Ella tenía antecedentes de hipertensión, en tratamiento con bastante medicación, estaba con atenolol, con amlodipina, con aspirineta. También tenía nódulos tiroideos, pero no estaba en tratamiento para nada tiroideo. Tenía antecedentes de caídas a repetición y un cuadro de ansiedad, de miedo, de pánico generalizado de larga data. Cuando empiezo a examinar al paciente me encuentro con que había verdaderamente cuadro grave, a tal extremo que yo pensé que quizás iba a ser la primera y última vez que iba a ver al paciente. Me encuentro con que la persona no estaba comiendo, estaba con hiporexia, estaba con mucho mareo, no se podía estar siquiera sentada, estaba con alucinaciones, estaba con insomnio, no dormía ni de día ni de noche, estaba con un dolorimiento generalizado, estaba con la presión por el piso, tenía 60 de sistólica, cuando lo normal en un anciano es entre 12 y 14, estaba taquicárdica, a pesar de estar medicada con el atenolol. Y bueno, la situación era realmente alarmante. Al examen físico abdominal me encuentro con que había cierta dureza, una renitencia en la parte baja del abdomen, que es la zona clásica donde aparecen problemas intestinales o ginecológicos. Y estaba muy medicada, estaba, además de lo cardiovascular, estaba medicada con tramadol para estos dolores difusos que tenía. Entonces, la situación era verdaderamente un caos. Hablo seriamente con la familia y le planteo que, primero, que no teníamos diagnóstico, con lo cual bajar la persiana sin el diagnóstico no es prudente. Y segundo, que había ciertas cosas que no se habían hecho todavía y que estaban, digamos, no abordadas adecuadamente. ¿Cuáles son mis decisiones iniciales que claramente marcaron el rumbo de este caso? Primero que nada, sacar todos los hipotensores. Chau amlodipina, chau atenolol, para que la presión empiece a mejorar. No solo eso, le agregué fludrocortisona, que es un remedio que se usa para levantar la presión. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene una producción basal de corticoide que ayuda a estabilizar la presión, porque el corticoide genera que el riñón ahorre sodio, y al ahorrar sodio, ese sodio genera cierta estabilidad en la presión. Muchas veces, ante personas ancianas o personas muy consumidas, como este caso, la producción de corticoides es insuficiente y entonces empieza a haber lo que se llama insuficiencia suprarrenal relativa, que no alcanza el corticoide, entonces empieza a bajar el sodio y empieza a desestabilizarse todo lo hemodinámico, lo de la presión y lo metabólico. Le agrego el fludrocortisona y decido considerar fuertemente la posibilidad de que haya una infección urinaria. Ahí decido tomar una muestra de orina para un cultivo y empezar empíricamente con antibiótico. ¿Qué antibiótico elijo? Uno que trate todos los focos posibles, porque el cuadro era tan alarmante que no podía haber margen de error. Tenía que haber un antibiótico que cubra pulmón y que cubra orina, que son los dos focos habituales de infecciones. Decido iniciar con levofloxacina. Y a eso le sumamos otros conflictos. En el análisis había una fuerte anemia.
venía de un laboratorio prácticamente normal a un mes posterior. En el tiempo en que bajó 30 kilos, había bajado 5 puntos el hematocrito. De 37% había bajado a 35%. Había empeorado sustancialmente la función renal. De una urea normal de 37 se había ido a 100. La creatinina que estaba en 1, que es normal, se había ido a 2. Y había empeorado lo metabólico. Había bajado el sodio a 130, había bajado el potasio a 3. Había muchas cuestiones que estaban mal. Entonces, además de compensar la presión con lo que ya les expliqué y de tratar este posible cuadro infeccioso, decido empezar con otros 2 tratamientos fuertes, como son las inyecciones de hierro para compensar la pérdida que estaba viendo de glóbulos rojos. Obviamente no le voy a dar por boca porque la situación era alarmante, así que decido dárselo inyectable y decido empezar con el alimento suplementario que se llama Ensure Advance. Más allá del nombre comercial, lo importante es que este es un suplemento nutricional muy bueno para situaciones de pérdida de nutrientes y de pérdida de masa muscular, como en este caso. Porque necesitábamos luego sacarla del pozo, que recupere prontamente lo muscular para poder rehabilitarla. La mujer no se puede ni siquiera estar sentada. Bueno, al tiempo vuelvo al domicilio, porque ya teníamos el resultado del análisis de orina, ya teníamos los otros 2 estudios que le pedí para estudiar eso intestinal, que no quedaba claro si era un tumor o qué. Le pido una ecografía abdominal, viene bien. A partir de ahí le pido una tomografía, que el informe viene bien también. Entonces, claramente era un cuadro que no tenía que ver con la principal preocupación que había inicialmente, que era la posibilidad de un tumor, y que eso era lo que estoy consumiendo, generando anemia, generando presión baja, generando todo este despiolo que estaba ocurriendo con la maestra. El análisis de la orina confirma que había una infección urinaria, tenía una pseudomona, un germen bravo, resistente, guapo, y que por suerte justo el antibiótico que elegimos era el correcto. Y la veo a la persona ya con varias inyecciones de hierro y ya empezando a consumir el Ensure. A partir de eso, la mujer empieza a estabilizarse, seguía muy ansiosa, seguía con la presión no en los valores que yo quisiera, pero estaba ya en 80 de sistólica, pero persistía la taquicardia. Le hago un electrocardiograma y le encuentro una taquicardia sinusal que ya no se justificaba por la presión, porque la presión había mejorado. Entonces, ahí lo primero a pensar es que a lo mejor había realmente un empeoramiento de lo tiroideo. Sin embargo, el análisis me confirmaba que sus valores tiroideos estaban en rangos adecuados. Entonces, evidentemente faltaba medicación. No podía volver a usar atenolol porque si no le iba a volver a bajar la presión. Entonces decido empezar con digoxina. La digoxina es una medicación muy vieja que le usamos hace mucho tiempo los médicos y que es muy noble. Tiene algunos efectos adversos, pero ante estas situaciones realmente se recomienda. Y la persona mejoró. Estabilizó su taquicardia con la digoxina y eso generó que todo su organismo empezara a funcionar mejor al circular mejor la sangre, porque había mejorado la presión y porque se había controlado la taquicardia. La otra cuestión es que con las inyecciones de hierro, poco a poco empezó a mejorar su valor de glóbulos rojos. Recibió al final 15 inyecciones de hierro. Toda esta situación de mejoramiento de la presión, mejoramiento de la anemia y mejoramiento de la cuestión nutricional con el Ensure generó que ella poco a poco empezara a poder rehabilitar. Salir de la cama, estar más tiempo sentado, empezar a ponerse de pie, empezar a dar los primeros pasitos. Obviamente siguió con incontinencia, siguió con insomnio, hubo ciertas cosas que no mejoraron inicialmente. Recuerdo con claridad las veces que la familia me pedía por favor un psicofármaco para que duerma y yo le decía no esperen, porque los psicofármacos va a empeorar toda la cuestión del muscular y la rehabilitación. Por suerte me hicieron caso. Recuerdo las veces que hubo que utilizar enemol y distintos tratamientos para la constipación que tenía, que era esa la dureza que yo le palpaba, era ni más ni menos que constipación. Y recuerdo hasta inclusive mensajes de preocupación de la familia porque había cierta sangre en la materia fecal y bueno, era hemorroides y nada más.
Pero bueno, al principio con tanto caos que había, los temores eran graves, los temores eran importantes. Bueno, la mujer, después inclusive le pedí, para terminar de quedarnos tranquilos, unos marcadores tumorales para ver si había algún dato que oriente a un tumor intestinal, aunque sea chiquitito. Vinieron los marcadores tumorales normales, así que eso se desestimó por completo. Entonces, lo que estaba sucediendo era ni más ni menos que lo que les mencioné, los cuadros hemodinámicos, lo nutricional y lo infeccioso. Bueno, a partir de ahí empieza a mejorar por suerte y empieza a rehabilitación. Con el tiempo, la mujer empieza a caminar, empiezan a aparecer los problemas del caminar. Ante alguien tan desnutrido empieza a tener edema en las piernas, empieza a tener hinchazón, la gente se empieza a preocupar de que puede haber una trombosis, que esto, que el otro, y era simplemente falta de albúmina. La escasez de la albúmina, que es un valor muy importante que analizamos cuando hay alguien desnutrido, cuando está muy bajo, hace que el líquido no se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, sino que salga. Entonces es muy común que un desnutrido grave tenga edemas, pero esto no quiere decir que haya que dar diuréticos ni nada por el estilo, simplemente hay que darle morfi para que recupere. ¿Y qué es lo que hicimos con esta señora? Con el tiempo, con la actividad física, con la nutrición, fue mejorando, fue mejorando, fue mejorando. Y hoy me puedo dar el lujo de, habiendo pasado ya 6 meses del primer día que la vi, y que yo pensé que iba a ser la primera y última vez que la iba a ver, me doy el lujo de verla caminando, apoyada en un trípode, de muy buen humor, dialogando, ya lúcida, sin tantas alucinaciones, empezando a contener los esfínteres poco a poco, estando en rehabilitación cognitiva con sus familiares, estaba haciendo memotest, estaba empezando a hacer algunos juegos cognitivos y hasta inclusive empezando a reescribir, porque la maestra no tenía ni siquiera cognición para escribir y estaba haciendo sus primeras frases, ella horrorizada de su caligrafía, por supuesto, pero no importaba, ya estaba escribiendo, que era lo importante, y me mató la frase que escribió. La primera frase que escribió fue: el amor es lo más hermoso del mundo. En este contexto, con esta señora que venía del pozo, ni siquiera el pozo, en un aljibe, estaba en el fondo del aljibe, verla lúcida, verla en rehabilitación, verla ya que recuperó cerca de 10 kilos de los 30, 35 kilos que tenía en su momento cuando yo la vi, y que ahora ya estamos analizando la posibilidad de un nuevo análisis para controlar y, bueno, en fin, seguir ajustando las tuerquitas. La verdad que es muy alentador. En este momento sigue habiendo insomnio, así que vamos a ver si logramos con aceite de cannabis y demás bajar un poco las revoluciones de ella, sobre todo la cuestión, digamos, de miedo y paranoia, y que eso genera conflicto porque su pareja, que tiene más o menos la misma edad que ella, hace ya 6 meses que no duerme, porque 2 por 3 la despierta y está permanentemente encima de su mujer, porque, a pesar de todo este caos, siguen queriendo dormir juntos, cuando obviamente lo prudente hubiese sido que tengan camas separadas y habitaciones distintas, pero bueno, ellos eligieron seguir juntitos, y bueno, ahora empezar a cuidar al familiar, porque la pareja también tiene sus años y hay que controlarlo para que no se desmorone, porque obviamente es una pieza clave en la salud de su mujer, de la maestra. Bueno, verán, caso complejísimo, pero que por suerte salió a flote, no solo a raíz de la agarrada de timón drástica que hice al inicio, sino de todo el laburo que hizo la familia, que él estuvo encima, que la cuidó, que la mimó, la acompaña, la ayuda, la rehabilita, y hasta inclusive le están haciendo juegos cognitivos para que se recupere. Gracias a Dios la maestra piel y hueso ya no está tan piel y hueso, y si Dios quiere, como que siga mejorando así, vaya a saber cuál es el techo de su recuperación, porque por ahí vuelve a ser la señora de antes. ¿Quién le dice? El futuro no lo sé, pero
las expectativas son altas. Espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like. Si les gusta lo que estamos haciendo desde el canal, suscríbanse, difúndanlo. Y bueno, por supuesto, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!